Hola muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema 5, historia de la prensa, características y partes de un periódico. El periódico es un medio de comunicación que actualmente se ha convertido de manera masiva, es decir, que llega a muchas partes de manera rápida, gracias a los avances tecnológicos. Sin embargo, anteriormente, el periódico era un medio de información netamente económico y muy restringido a unas pequeñas partes debido a la poca capacidad que tenían para producir en masa. El periódico es un medio de comunicación muy antiguo y que consiste en transmitir información a través de la escritura de textos. A continuación, vamos a ver unos hechos o elementos importantes que se han desarrollado a nivel mundial para poder describir la historia de la prensa. Estos hechos no están organizados de manera cronológica, pero sin embargo se van a resaltar como puntos importantes. El primero de ellos es que el periódico más antiguo que se publicó fue en 1875, pero que se sigue publicando actualmente. Es una característica muy fundamental. El periódico más antiguo y que se sigue publicando actualmente se denominó el inglés Day Times. Otro elemento o hecho fundamental que marcó el hito de la historia de la prensa se debe a que los cronistas griegos utilizaban la escritura alfabética para dar cuenta sobre grandes relatos, hazañas o información de tipo económica comercial. Para ello utilizaban el papiro o el pergamino. Ya en la Edad Media, los monasterios, sobre todo para enseñar o la parte educativa desde el punto de vista religioso, utilizaron también este tipo de una especie de periódicos o diarios para publicar su información. En la Edad Moderna se desarrolló el comercio del papel, es decir, surge una novedad a través del papel y que se empezó a circular a través de periódicos, por decirlo de alguna manera, o diarios, sobre los viajes entre países y las rutas de comercio y navegación. Para ese entonces se crearon las primeras gacetas. Gaceta se escribe en este caso con Z para diferenciarlo de las gacetas actuales debido a que eran gacetas que se publicaban, ¿verdad? Eran hojas que trataban temas de comercio y que se interpretaron como periódicos para la época. Otro punto fundamental es que en 1456 el señor Gutenberg diseña e inventa la primera imprenta de tipo móvil, el cual era una especie de periódico que circulaba de manera masiva entre países como Alemania, Francia e Inglaterra, información desde el punto de vista comercial y económico. En los siglos XVI y XVII surgieron las primeras cabeceras, es decir, los primeros logotipos o primeros formatos de periódicos que pasarían posteriormente a conformarse como prensas de manera producidas en serie y de manera masiva. Luego, en España, en 1660, se publica la primera Gaceta de Información General. Vuelvo y repito, Gaceta con Z porque hace referencia a información de tipo comercial. Y en 1792, en ese mismo país, esta Gaceta pasa a convertirse en el periódico oficial del Estado, es decir, de España, porque publica información no solamente económica, sino también de orden social, cultural, entre otros. El primer periódico en el mundo que empezó a circular de manera diaria fue el Daily Courant en Inglaterra en 1702. Se denomina diario porque empezó a circular de manera diaria, a diferencia del semanario que circula una vez a la semana o anuario que circula una vez al año. Luego, posteriormente, en Francia, en 1777, bajo estas mismas características, se ideó el periódico denominado Le Journal. En el siglo XIX y en el siglo XX se consolida la prensa debido a la capacidad de producir en masa y en serie, gracias a los avances tecnológicos como la creación de impresoras, computadoras y la Internet, permiten que la prensa se pueda divulgar de manera masiva y en grandes proporciones y de manera rápida a través del periódico digital.
En cuanto a las partes del periódico, tenemos que una plana es una página donde se describen noticias de manera general, ¿sí? Donde se especifica un tipo de noticias, al lado, alrededor de este tipo de noticias se encuentra información publicitaria o información de otro tipo de interés. En la primera plana vendría siendo el índice o la portada del periódico. Allí se destaca una noticia de gran interés que llame la atención. Va acompañado de imágenes, de fotografías y de un índice de otras noticias de menor importancia o de segundo orden. Va acompañado del título del periódico. Debajo del periódico también va, del título del periódico también va información como fecha, hora, entre otros. Este se divide en dos grandes partes, la portada escaparate y el cartel o portada de llamada. En la portada escaparate van dos o tres noticias acompañados de información publicitaria, pero en el cartel o portada de llamada va una sola noticia de gran interés y va acompañado de dibujos o fotografías de gran tamaño. Este es un ejemplo de portada escaparate. Tenemos el título del periódico, ¿verdad? Que vendría siendo la cabecera, el lema de ese periódico acompañado de datos como fecha, hora, ciudad, el sumario de noticias destacadas, es decir, un pequeño índice de las otras noticias que se van a acompañar en el periódico, los datos técnicos como fecha web, año, edición, la noticia principal que sea muy llamativa, ¿verdad? Que llame la atención, una fotografía acompañado de el autor, la fecha, el año, unas otras noticias importantes y sobre todo la publicidad que no puede faltar. El cartel o portada de llamada se destaca porque se utiliza una sola noticia. En la parte superior va el logotipo, debajo del logotipo va el lema de ese periódico, debajo de ese lema va un cintillo con información de fecha, debajo va una fotografía que acompaña esa noticia o el titular que llame la atención, luego va un pie de foto también que vendría siendo la información referente a esa fotografía. También tenemos otras secciones que acompañan el periódico, secciones de economía, de sociales, de política, entre otros. Bien, muchachos, recuerden que la actividad la deben realizar en el formato de la evaluación y no como archivos adjuntos. Recuerden que la actividad es elaborar una línea de tiempo, se va a evaluar creatividad, es importante que cumplan las normas que están establecidos en el formato de evaluación.